Desde la eternidad de los tiempos, de un lugar de nuestra morada planetaria, presentamos su programa La Hora de la Doctrina del Cordero de Dios. Sí, hijos, se nace buscando la verdad, Se inicia para el mundo del conocimiento. la revelación esperada por siglos y siglos. Vuestro Creador se vale de doctrinas vivientes para hacer avanzar a los mundos. En el pasado os envió la ley mosaica. Le sucedió la doctrina cristiana. La tercera, la que se inicia, es la doctrina del Cordero de Dios. Esta doctrina será llamada también ciencia celeste. Su principio está en los elementos mismos de la naturaleza. La nueva revelación es la continuación de las Sagradas Escrituras. Una cosa es ser estudioso de las Escrituras. Y otro, ser religioso. Lo primero es eterno, porque vuestro espíritu busca siempre su propio origen. Lo segundo es comercio de la fe. Las religiones son las primeras en ser acusadas ante el mundo. Los espíritus religiosos son los mismos fariseos de la época romana. Pidieron al Creador nacer de nuevo y enmendar errores del pasado. Y se les concedió la prueba. No olviden los religiosos del mundo Que todo espíritu es probado en el destino que eligió. Alfa Y Omega. Escrito está: así va el hombre a su morada eterna. La luz es dulce y agrada ver el sol. Si uno vive muchos años, que goce de todos ellos y considere que serán muchos los días sombríos y que todo el porvenir que de todo el porvenir no valdrá nada. Joven, alégrate durante tu juventud y encuentra la felicidad. Sigue tus deseos y realiza tus ambiciones, pero no olvides que por todo esto Dios te juzgará. Aparta de ti la tristeza y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque juventud y cabellos negros no durarán. Cambian de color. Acuérdate de tu Creador en el tiempo de tu juventud, antes que lleguen los días amargos y los años en que debes decir: no encuentro placer con ellos. Cuando tiemblen los guardias de la casa, cuando se conserven los hombres fuertes y cesen los que muelen por ser muy pocas, y se queden ciegos los que miran por las ventanas, y se cierren las puertas de la calle, y se debilite el ruido del molino, y el ave deje de cantar, y cesen los cánticos, cuando se teman las subidas y se tenga temor de caminar, cuando el almendro está florido, se ponga pesada la langosta y se caiga la alcaparra, porque el hombre se va a su morada de eternidad. Se suelta el hilo de plata y se quiebra la lámpara de oro, y se estrella el cántaro en la fuente, y se rompe la polea del pozo, y vuelve el polvo a la tierra de donde antes estaba, y el espíritu retorna a Dios, porque Él es quien lo dio. No hay razón, dice el Eclesiastés, todo es absurdo. Estamos hablando del absurdo, ¿no? Bueno, le dice al joven: disfruta, pero acuérdate que hay un Dios. Sí. Dice: disfruta, estás joven, tu juventud dura poquito, pero acuérdate de Dios en todo lo que hagas, ¿no? Y entonces le dice que primero estaba un árbol florido y después el árbol cae, ¿no? Y llama a varios, primero cantaba y ahora ya se acabaron los cánticos. Pero eso nos pasa si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Así es. Porque Él fue el que nos creó. Y nuestro libre albedrío vibra con Dios. Y si lo apagamos y lo guardamos así, el libre albedrío de Dios, pues somos apagados. Totalmente. Y nuestro cordón solar va a ser cortado y nosotros todos aburridos. ¿Sí? No, uno debe amar la vida. Y todos los días. ¿Ah? El universo es expansivo. El universo es expansivo.
¿sí? Pero esto ¿por qué pasa? Porque uno le hace caso al sistema y se llena de pecados. Y yo hoy leí, pero no me acuerdo quién fue el que lo dijo. Dijo, tu conciencia te avisa y lo grave es que nunca te perdona. A toda hora va a estar la conciencia y usted le hizo a este, usted le hizo a esta, usted hizo ¿No es de esto. Pablo de pronto? Nunca calla, no, es de un escritor. Ah, un escritor. ¿Sí? Tu conciencia te llama, porque como uno es juzgado por las cosas y el juicio dictamina, pero la conciencia nunca dejará de culpar a la conciencia. Uno sabe que es la verdad. Uno sabe, y ahí entre más vas envejeciendo, más le machaca. ¿Sí? Entonces esto es lo que tenemos que cuidar. Pero si andamos con Dios, llegamos a viejos y morimos contentos. Claro. Porque la vejez y la muerte son unos pasos necesarios en este planeta, pero ya no. El Padre dice, se acabó. De la generación que está ahora viva, si quiere puede ser resucitada. A niños de 12 años sin conocer la muerte. Si se esfuerzan por eso, así será, como es el universo. No me estoy inventando nada nuevo, hay leyes cósmicas en el universo. Y este planeta entra a ese grupo de leyes, donde ya no se está en prueba y se vive eternamente. Desaparece el sufrimiento en todo Desaparece el sufrimiento, por completo. Y la vejez, y la muerte, y no se corta el hilo de plata. Y la vida le da una oportunidades. Por ejemplo, hablando de ese tema de la conciencia, una vez cuando yo era pelado, existía el PlayStation 1, que leía CDs, y vendían los CDs copia como a 5,000 pesos. Entonces yo iba a un sitio, un centro comercial cercano, y los compraba allá, los juegos copia. Y una vez un señor se equivocó y me dio 2 juegos y me cobró 1. Y yo tenía como 13 años, 12 años, me vine corriendo y jugué el jueguito y normal. Y pasaron los años y siempre me acordé de que me había robado ese juego. Y me acuerdo que se llamaba Spec Ops incluso, porque nunca olvidaré que me robé ese juego. O sea, jugué 1000 juegos. No entendió que serían como ñapa, ¿no? No, porque si me hubiera dado como ñapa, pues no le tenía ese cargo de conciencia. Y te lo juro, pasaron 10 años y yo vuelvo y paso por ese sitio. Me acuerdo, tengo el dinero, me acerco al señor, le digo, mire, yo de chiquito le robé un CD y que lo quiero pagar porque eso fue un robo. Y el señor me dijo, aquí, o sea, 10 años, ¿qué? Dijo, ¿cómo canto vale un CD? No, ahorita vale 20,000. Bueno, entonces le pasé los 20,000, le dije, discúlpeme. El man, pues, obvio lo recibió, pero para mí fue una historia de tranquilidad. Yo paso hoy por ahí y digo, ay, ya pagué ese CD, o sea, que bueno, ya y puedo estar tranquilo. Pero entonces, se da cuenta que la carga la lleva uno. La carga la lleva. La conciencia no lo deja uno. Sí, no lo deja. Y la vida te da oportunidades por eso los para que que vienen, lo arregles. Y la vida da oportunidad, pero quién sabe, ¿no? Porque los que vienen de Afganistán de cometer violaciones, asesinatos, torturas, eso sí ya es intención. no los deja, la conciencia no los deja. Entonces por eso es que dice que en el juicio Que se suicidan y se vuelven locos. Sí, el fuego solar los acaba de purificar. Pero yo creo que aún así, si una persona cambia realmente... Sí, aún así. El Padre Eterno le da la Aún así, oportunidad. sí. Sí, seguro que sí. Cambie, no peques más, dice el Padre Eterno. Pero bueno, concluyendo con lo que el hermano leyó, no hay vejez, no hay muerte si cambiamos en este momento, ¿sí? Si cambiamos, bueno, la vejez sí la estamos viviendo, ¿no? Pero es rica. No es tan dura. No, es tan totalmente dura. no. Pues llevadera. Llevadera. Lo decimos por nosotros que ya con la edad que ya sumamos 2 siglos casi y estamos bien de salud, bien en todo sentido, conservamos serenidad, y hemos adquirido sabiduría, pasamos las pruebas ya con más inteligencia. Al contrario, uno se siente muy bien de haber llegado a esta edad. Sí, claro. Y ya logró entender qué hizo en su juventud y sí, claro. entendí tantas cosas y es agradable. Y todavía queda camino, ¿no? Pero porque estamos con Dios. Pero porque está con el conocimiento de las Sagradas Escrituras, claro. y la ciencia celeste. Y lo bonito es que dice el Padre, si ustedes siguen y se sostienen, no van a conocer muerte, van a conocer una resurrección. ¿Sí? Van a pasar de ancianos a niños de 12 años. Y los jóvenes de jóvenes se les devuelve a 12 años. Sin tener olvido, ¿no? Que es la ley sin más difícil. tener olvido. Y con el recuerdo de todo lo que ha vivido. Sí, por eso dice que este planeta lo van a gobernar niños. Porque los adultos pasan a ser niños con sabiduría. ¿Sí? Entonces, por eso esos niños son los que van a gobernar, adultos resucitados. Entonces nosotros ya el conocimiento. Plena sabiduría. Entonces nosotros ya podemos ver los 2 caminos con claridad.
una persona de mi edad que se ha dejado llevar por el sistema en todo su sentido ya está para recoger. Sí, y aburrida en un rincón. Parada en una esquina por ahí sin mirando para arriba, para abajo, ¿qué hace? Sí. Y uno tiene un camino abierto, lleno de esperanzas. Claro, todo Uy, hermano, diferente. conocer la resurrección de la Sí. carne y no conocer la muerte. No, Bueno, eso es- vámonos a unas frases. Dice así, muy bonito. Nunca la sabiduría dice una cosa y la naturaleza otra. Esto porque está en armonía. Porque es que la sabiduría es la que nos instruye de sabiduría a nosotros. Claro. Por medio de los cordones, por medio del aire, la atmósfera, entran por nuestras moléculas hasta nuestro cerebro, por la sangre, hasta nuestro cerebro. Pero eso sí es muy debatible. Ah, sí, eso lo dice el padre. Eso lo dice el padre. Porque la naturaleza es cruel como ninguna. Ah, lo que dice acá. Espera. Bueno, sí, bueno, entonces me voy para acá. Dice, todas las obras de la anterior es de Juvenal, esto es un romano, un pensador romano. Todas las obras de la naturaleza deben ser tenidas por buenas. Aún los huracanes, aún Por eso, sí. Esas situaciones que existen en esos triángulos alimenticios, eso es terrible. ¿En los qué? En esos triángulos alimenticios que tienen ellos, esas cadenas de dominio que tienen ellos, cuando, no sé, un león mata a una cebra, cuando el oso mata a alguna especie, cuando se matan los alces entre ellos, pues, cuando el león se come a los cachorros. No, pero es que aquí estamos hablando de la naturaleza, no de los animalitos. Pues Nosotros eso es la somos naturaleza, pero También, por el ejemplo, planeta... tiembla y se acabó, como Sí. con los dinosaurios, tembló y se acabó los dinosaurios. Sí. Y millones de especímenes y vidas y formas de vida y Pero todo eso tiene un sentido y una razón de ser. Perdón, hermanita, el Padre te lo enseña claramente. Nosotros cuando estábamos en el reino de los cielos pedimos de que hablamos con los elementos de la naturaleza y ellos dijeron, si ustedes se portan bien, no matan, no roban, cumplen los mandamientos, va a tener una naturaleza armoniosa, sus aguas llegan a tiempo, Sí. todo está bien. Si ustedes violan las leyes de Dios, va a tener una muda justicia a la naturaleza, que es lo que está haciendo en este momento. Nosotros pero nos ya ahorita portamos ya mal, nosotros no tenemos la elección porque ya nacemos con la naturaleza, ya vamos a entrar a un con paraíso. leyes nuevas, Se entonces- llama un paraíso, ¿no? Ya. aunque es sabia y por eso dicen se va a acabar el mundo. No, el mundo no, No se se acaba, acaba. se acaba el ser humano, Sí. gracias a Dios, porque es justo que nos extingamos. Pero es difícil de todas formas. A ver, el humano no se acaba y tampoco se va a extinguir. Bueno, sí, tal vez sí se extingue porque pasamos a ser ángeles La azules. raza humana desaparece. La raza humana porque queda desaparece convertida de en niños acá. de 12 años de edad. No, queda convertida en ángeles ángeles. azules. En ángeles azules. Pero sí, y que es lo que yo a veces pienso, si no hubiera un juicio final, Pues yo claro. creo que el humano se extingue. Ah, sí, Totalmente. sí, por completo. No, y sí se va a extinguir, pero va a otros planetas. Bueno, se va a transformar. continuar, sí, eso se es va a lo que ustedes- transformar. Lo que ustedes proponen, Sí. lo que ustedes dicen es una mutación. Una mutación, sí. una mutación de la Es naturaleza. constante. Que también tiene sentido, porque la Totalmente. energía ni se crea ni se destruye, ¿no? No. Solo se transforma. Solo Todo se se transforma. transforma. Otra frase de San Agustín: la naturaleza es la mejor maestra de la verdad. Totalmente. Cuando está contenta la disfrutamos, Ah. pero cuando está brava ella Bien. nos avisa. Hay muchas cosas que están erradas, ¿no? Bueno, sigue, hermano, por favor. Les damos las gracias al Divino Eterno Padre Jehová por permitirnos una vez más estar en sus hogares con el programa La Hora de la Doctrina del Cordero de Dios. Con esta doctrina se inició el juicio final para el planeta Tierra en prueba de vida. En el calendario divino estamos el día 6 del tercer mes de 1994 aproximadamente, o sea que estamos estrenando un tercer mes. Un tercer mes. No, el pensamiento lo estrenamos el viernes. Ah, sí, claro que sí. El viernes, el 13 de mayo gregoriano, Mm. se inició el mes. Ah. Y Estamos, bueno, segundeando. hoy estamos el primer día, pero Siga pues. condiciones que ponen para hacer programas. Siga. No, pues siguiendo la línea de tiempo. Y estamos entre un tiempo relativo. Ustedes están muy, Exactamente. están muy desconcentrados. Ustedes son los que Ustedes. piensan Bueno, la ¿cómo los relativa. organizo? Por favor. A ver, continúen. tiños. ¿Saben cómo nos organizan? Escuchando. Hágale, Bueno. hermano. En el calendario gregoriano estamos el día 18 de mayo del 2022. Reciban un cordial saludo de la mesa de trabajo. Le damos la bienvenida a nuestro productor Juan José García, a la hermana Ana María, a nuestros oyentes, tanto gusto. Al hermano Fernando, Gracias. buenos días, hermano.
Bueno, dice el Padre Eterno en la doctrina del Cordero de Dios: de verdad os digo que el viaje de ida del espíritu es igual al de vuelta. Se va y se viene por el mismo cordón solar. El viaje de ida es un futuro nacimiento, es un viaje de bebé. El viaje de retorno es un viaje de adulto, salvo los espíritus que pidieron retornar siendo infantes. El viaje tanto de ida como de vuelta de un espíritu es paralelo a la ruta dejada por el planeta hacia el cual se va. He aquí los destinos vivientes de los que viajan por el cosmos. Infinitas criaturas se encuentran en este colosal ir y venir. El gentío espiritual oscurece a los colosales soles del macrocosmos. Espíritus y soles conversan y discuten. Lo que se ve en vuestro mundo se ve en el cosmos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Más arriba está el comunismo viviente y abajo el egoísmo de lo privado. La primera es del reino de los cielos, la última se desconoce, porque la tiniebla no pertenece a la luz. He aquí la cualidad y la calidad que no pertenece al reino de los cielos. He aquí la oportunidad que pidieron los demonios de lo privado. Pidieron probar sus egoísmos en un mundo que los combatía, porque el mandato del Padre lo enseñaba, mas el mundo los imitó. En lugar de combatirlos, nos unimos. Y siendo de la luz, se pasaron las tinieblas. Y solo bastó un instante de libre albedrío, porque un siglo terrestre corresponde a un segundo celeste. El espíritu, a medida que se alejaba de la tierra, va perdiendo las proporciones que conoció en la tierra. Y el concepto tiempo ya no es el mismo. Desaparece ante él todo límite humano. Empiezan a nacer en él proyectos que lo relacionan con el infinito. Los conceptos humanos quedan perdiéndose en el infinito. Solo la sal de la vida o la moral que vivió no se aparta de su espíritu, escrito por Alfa y Omega. Seguimos hablando. ¿De qué? Estamos hablando de la transformación, cómo va transformando. Cómo se va la persona, ¿no? Por el mismo canal por donde vino. Sí. Y cuando se viene para acá ya olvida todo lo de todo lo que hizo aquí. El macro. No, cuando viene, olvida sí. lo del macro por completo, claro, ¿sí? Olvida la casa. Cuando ya nace, olvida por completo. Y cuando nos vamos igual, nos desinteresamos de todo lo de acá. Y vamos con nuevos planes. Eso dice Vladimir, tú lo conoces. Sí. Él dice que lo que más le duele de volver a nacer es olvidar. Es que si no olvidáramos, dice el Padre, seríamos asesinos porque mataríamos a todos los que nos han hecho cosas horribles. Dice que es mucho... Sería un mundo de venganza. Muchas Sí. cosas y mucha vaina para empezar de cero. Él dice que lo que más le duele es olvidar. De pronto él ya en la próxima existencia él no pide esta ley de olvido. Ya Sí. está hastiado de esa ley de olvido. Si pide, o sea, la ley de olvido se pasa, pero cuando uno pasa a ser ángel, un ángel azul. No sabemos. Puede ir a un mundo donde la ley de olvido no existe. Sí, donde Puede si ser. se lo merece, donde lo que merezca. Uy, Porque pero si ¿cómo merecimiento No, no es hay. según lo que él pida. Uy, pero ¿cómo será? Es que el Padre dice que nos da la ley de olvido para que no nos ataquemos y nos Sí. matemos. Porque Y- si yo veo al hermano, usted la vida pasada me la hizo y me robó y mató a mis hijos, tenga. Sí, ¿Sí? también Y fuera, de eso, Dice- también, y fuera de eso también para tratar de no despertar las tinieblas que trae. Y las tinieblas, todas las, ¿cuándo voy a vencerlas y vuelvo y Eso las es una traigo? espada de dos filos, Pues claro. sí, claro, sí, Sí. porque siempre- Imagínese la ira, el rencor, las pasiones, todo es vuelvo y los traigo, el trago. Y vuelvo y los despierto otra vez. Otra vez, vuelvo tú que otra no vez. bebes, no fumas, Sí. vuelves y traes todo eso. Uy, no, Vuelve y se otra vez mete la- luchando la contra vaca loca eso. otra vez con eso. Otra vez luchando. Pero unas por otras, ¿no? También no saber quién es, no saber... Pues para eso la están las Sagradas existencia. Escrituras. Léalas y Pero verá el Padre que... no dice que nosotros tenemos siempre una intuición de lo que... Y sueños. Sí, A mí en los sueños me han dicho Sí. quién he sido en la vida pasada, me han mostrado matrimonios que he Pero tenido. eso no compara ni en un 1% de la cantidad de información que podrías tener si no tuvieras de olvido. Pues o sea, son podemos- dicientes y sí. son cosas que tú dices, bueno, supongo que esto fue una existencia pasada, pero no se compararía a no olvidar. Sí, claro. Y también el Padre dice claramente que nuestro cuerpo es el resultado de vidas anteriores del que tenemos ahorita, ¿no? Sí. Entonces... 318 vidas, ¿no? 318 vidas. como ser humano. Por 318 virtudes, una vida por virtud, para desarrollar en cada vida. Bueno, vámonos entonces, hoy vamos a estudiar cambio climático. Vamos a estudiar el cambio climático para profundizarlo un poquito, que escuchamos mucho y no sabemos nada del cambio climático. Quiera Dios, tengamos la sabiduría y el entendimiento. Gloria al Padre.
Dice el padre no necesita por principio emplear la fuerza contra sus hijos, porque el cambio climático es un acto fuerte de la naturaleza contra nosotros, ¿no? Solo cuando los corazones de los hijos se transforman en rocas de egoísmo humano. ¿Y cómo estamos hechos ahora? Rocas de egoísmo humano. Y solo así el Padre interviene en la misma naturaleza, ¿sí? Tal como sucedió en los juicios del pasado, como cuando la inundación de agua, el diluvio, todo eso, ¿sí? Porque ahí sí ya fue con fuegos de naves solares, eso sí ya no fue la naturaleza. Porque muchos juicios ha tenido este mundo. Todo juicio del Padre es paralelo a las actuaciones de las criaturas en su respectiva evolución. De lo que ya recibe. Entonces, si nosotros en este momento tenemos un caos en nuestro clima, que hace calor, que hace frío, 3 días de frío, 3 días de sol, ¿qué nos está diciendo? Hijos, están mal las cosas que han hecho. No les quito el solecito del todo, ni la lluvia del todo, pero miren el caos en que está. Pero sí hay zonas donde ya se ve disminuido, ¿no? ¿Qué? Digamos en la Antártida ya no hay hielo, ya se está creciendo las flores, el pasto y todo. Bueno, entonces veamos un señor, se llama Benjamín Franta, ¿sí? Y nos dice él sobre el petróleo en 1959, ¿sí? En el simposio Energía y Hombre que se llevó a cabo en la Universidad de Columbia en Nueva York, encontró unos discursos de Edward Teller, quien ayudó a inventar la bomba de hidrógeno, advirtiendo a los ejecutivos de la industria y otros reunidos sobre el calentamiento global. ¿Pero la bomba de hidrógeno? La bomba de hidrógeno tiene que ser que roba hidrógeno de la naturaleza, ¿no? Pero es como arma bélica. Sí, es una arma bélica, claro que sí. Entonces tenemos, ¿en qué año hablamos? 1959. Ya estaban hablando las petroleras de la contaminación del agua. Ya tenía 10 añitos. ¿Quién? Yo. Ella, hermanita. Siempre que se quema combustible convencional, explica Teller, se genera dióxido de carbono. Su presencia en la atmósfera provoca un efecto invernadero. Si el mundo sigue usando estos combustibles, los casquetes polares comenzarán a derretirse, elevando en el 59. Elevando el nivel del mar. Con el tiempo todas las ciudades costeras quedarán cubiertas, advirtió Teller, ¿sí? Edward Teller, en 1959, a un grupo de petroleros, ¿sí? Hay un país, creo que es Netherlands, los Países Bajos, Holanda, Bélgica y que están por debajo del nivel del mar, ¿no? Y ahora que el mar subió, entonces tienen que subir más esos muros de contención. No, pues no sé, pero que eran como por completo desaparecen. Es que era más fácil trastear. Sí, no, claro. Van en cualquier otro sitio donde hayan palestinos, porque eso es lo que ellos hacen. Sí. Dice, sí. ¿Se vienen para acá? Sí, vienen para acá. El presidente del grupo, Frank Irkart, menciona un informe titulado Restaurar la calidad de nuestro ambiente. La esencia del informe, dijo Iccar a la audiencia de la industria, es que todavía hay tiempo para salvar a los pueblos del mundo de las catastróficas consecuencias de la contaminación, pero el tiempo se está acabando. No, es que hay puntos en los que ya no hay retorno. Pero es que estamos hablando de 1959. Él les dijo, ya no tenemos retorno en muchos puntos. Pero él avisó y todo eso lo metieron en una carpeta y quedó archivado. Pero es que la cura para el SIDA ya existe, sí. Incluso para la gripa, para la caries, para el cáncer. Pero no es que Pfizer no le sirve, sí. A Bayer no le sirve, entonces sí, ellos compran esa información y la esconden y siguen vendiendo fármacos. Y por eso en este momento estamos viendo realmente qué es el cambio climático. O sea, ¿qué es el cambio? Un cambio, una degeneración que ellos sabían que se venía y la dejaron venir. Pero forma parte del humano. Fíjate que ¿por qué existen los carros? Pero perdón un momentico, el humano, es que para mí es duro cuando culpan al humano, y yo soy una humana, y yo nunca me he montado en un carro, nunca he tenido un carro. Que sí. ¿Cómo me van a decir que estoy contaminando, que soy parte de la destrucción? Claro que sí. Hijo, son ellos, por eso dice el padre, solo pagamos 3/4 partes. Nosotros pagamos un pedacito. Pagamos una cuarta Nosotros parte. un pedacito, claro. Somos unos tontos bobos, consumimos, votamos, ¿sí? Pero son ellos.
3/4 partes de nuestra contaminación viene de ellos, de los que nos dirigen. ¿De dónde vienen los carros? Porque antes habían caballos. Sí. Por ejemplo, en Londres la contaminación era absurda. Sí. En las calles estaban literal cubiertas de material de caballo. Sí. ¿Cómo se pasaría? Y eran tan elegantes con esas faldas. Sí, exactamente. Entonces era algo catastrófico, era algo dantesco. Sí. Que todo era literal popó de caballo en todas partes. Sí. Entonces ellos dijeron, no, pues esto es una solución al problema de los caballos. Y entonces la solución que proponen ahora son los carros eléctricos. Pero la contaminación que produce ese litio es absurda y el daño que hacen para extraerlo también es absurdo. Entonces se da cuenta que ellos simplemente migran el problema y prometen que es una solución. Es como con el reciclaje. El reciclaje en realidad es un engaño para que la gente siga consumiendo con la idea de que la tranquilidad de que se va a reciclar ese plástico, pero en realidad nunca se recicla ese plástico. Entonces los carros eléctricos no son una solución. ¿Y de quién es el negocio de los carros eléctricos? De Biden. El primero que quiso instalar los carros eléctricos fue Biden. Y todo ese grupo de Elon Musk y todos ellos. Todos esos son negocios de ellos. Ellos son los que están apoderados en Chile, creo que es donde se produce el litio. En Argentina, Bolivia y Perú. Y México. México tiene otro poquito. Es una contaminación a las aguas subterráneas terrible. Para no se pueden deshacer esas baterías toca enterrarlas en contenedores como si fuera agua radioactiva. Hay que hacer un tratamiento de esas baterías porque eso para descontaminar. ¿Ese es el litio? Exactamente. Eso es lo que nos están prometiendo y por lo que nos van a venir a matar a todos como nosotros. Cuando te dicen, mira, no lleves la bolsa de plástico para empacar tus productos en la tienda, sino que te dicen, lleva esta bolsita de papel. Pero la bolsita de papel, producirla y los químicos que lleva son peores que la bolsa de papel. Entonces tú te sientes bien porque dices, no, yo estoy llevando una bolsa que es biodegradable. Sí. Pero producir esa bolsa hizo mucho más daño que la bolsa de plástico. Entonces en realidad es una cadena de errores en la cual el humano ha formado parte. Sí, pues tal vez no. Nos han enseñado, es que no tenemos acceso al conocimiento que nosotros pudiéramos abrir aquí en este internet. El conocimiento puro como es, tomaríamos alguna posición, pero es que en todo nos están mintiendo. Y todo eso nace, y la ciencia celeste lo dice, el ocultismo de la Iglesia Católica, que fueron los que empezaron ocultando la información. Sí. Dice Exxon, también tenía 2000 años en el plano moral espiritual. Exxon también tenía un programa de investigación secreto. En 1981, uno de sus gerentes, Roger Cohen, envió un memorándum interno en el que observó los planes comerciales a largo plazo de la empresa. Dice, podrían producir efectos que de hecho serían catastróficos, por lo menos para una fracción sustancial de la población de la Tierra. Ya ellos lo sabían. Y ellos predijeron casi exactamente la cantidad del calentamiento global que hemos visto, así como el aumento del nivel del mar y las sequías. Todo lo avisaron. Pero es que si hacen experimentos que afectan la vida sobre el planeta Tierra, eso para ellos es sin importancia. Acuérdate cuando bombardearon este terreno de Florida, que es un desierto, ¿cómo se llama? Que mandaron una bomba atómica para hacer pruebas, y el sismo fue tal que casi hace Bikini, exactamente, Bikini, que casi hace que la Tierra se desequilibre, gire sobre su propio eje. Sí, exacto. Ahora, acuérdate cuando hicieron el colisionador en Estados Unidos también, es que siempre han sido los gringos, el colisionador en Estados Unidos y crearon un pequeño agujero negro que se evaporó, gracias a Dios, porque si se hubiera condensado habría desaparecido el planeta. O sea, si hacen experimentos que podrían matarlos a ellos mismos y no les importa. Es que sí, estamos... Ahora si hacen algo, saben que les va a dar plata. Pero bueno, leamos acá lo que nos dice el padre. En este planeta polvo tierra, sus criaturas se tomaron el extraño libertinaje de envenenar a los elementos de la naturaleza. Lo que estás diciendo. Todos los científicos de este mundo serán acusados en el divino juicio final por el Hijo de Dios. Las quejas y las acusaciones de los otros mundos. Claro. ¿Cómo así? ¿Por qué se van a quejar otros mundos? Porque todo tiene que ver con el todo, y a ellos los ha afectado en su clima, en su contaminación, en todo, en otros mundos. Entonces yo me quejo del sol, que sus radiaciones también han afectado por acá, ¿no? Sí, claro.
Sí, dice... ¿No se referirá a otros mundos como otras personas? No, mundos. Mundos, No está, planetas. sí, Todo sí. afecta. Porque todo es afecta. expansible, lo que nos está... Por eso están tan pendientes de nosotros en este momento. Pero toca que el mundo le reclama al humano, porque la Tierra no tiene la culpa. Ahí sí No, pasa, la o sea, madre la no tiene- naturaleza sabia. Es la madre naturaleza, sí. Ella la que Dice- está reclamando. Sí, dice, todos los mundos los verán en la televisión solar o libro de la vida. Ningún científico que participó en criminales experimentos atómicos, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Porque si el clima se ha dañado es por culpa de ellos. Y no solo han enviado esa bomba, son miles las bombas subterráneas esa que fue se la que explotan. casi después Y de en la los guerra. desiertos han explotado miles de bombas. Y dice el padre que todas esas bombas han desequilibrado el eje de la Tierra. Que el eje de la Tierra está corrido en 42 grados por culpa de ellos y como que ha aumentado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos han dicho? Nos han dicho que el cambio climático es responsable del CO2. Entonces dice un científico, el porcentaje de CO2 entre todos los gases de la atmósfera, como el oxígeno, nitrógeno, argón, etcétera, el de CO2 es 0,054. No entiendo. Nos dijeron, hay mucho CO2, por eso es que hay contaminación, ¿sí? Y ya vemos que el padre nos viene diciendo, la contaminación y el desequilibrio del mundo viene de los experimentos que se han hecho con el átomo, ¿cierto? Atómicos, sí. Atómicos. Entonces, aquí dice, el CO2 es el culpable de la contaminación. Ya vimos que las petroleras dijeron, estamos contaminando y estamos acabando el clima. Ya hemos visto dos factores. Y entonces aquí los científicos dicen que el CO2, a nosotros nos dicen es el CO2. No nos dicen son las petroleras, no nos dicen son los experimentos que hacemos. No dicen la causa. No dicen los experimentos que hacemos y no nos dicen que es el CO2. Yo escuché también que, por ejemplo, el tráfico internacional es uno de los más grandes contaminantes, fuera también del consumo de carne, ¿no? Claro. Que ese poco de vacas y cerdos animales producen también CO2. Permite, ya voy para allá, sí, ya voy para allá. El porcentaje de CO2 entre todos es de 0,054, una pequeñísima parte. Y si lo aumentamos lo que el ser humano contamina, sigue siendo una parte muy pequeña de los grupos de gases de la atmósfera. Algo que estaría normal y no sí afectaría. está un poquito alterada, pero no para que afecte en la contaminación que estamos. La atmósfera está formada por muchos gases y dentro de estos gases está una pequeña porción llamada los gases efecto invernadero, ¿sí? Funciona cuando el sol emite los rayos, ¿cierto? El sol emite los rayos, entonces el efecto invernadero en la troposfera llegan unos gases especiales y no los dejan salir a los rayos del sol para que calienten la Tierra, ¿sí? No los dejan salir y cuando ya el rayo entra, pues ya o se evapora un poquito esta capa, lo que queda del rayo, o sea, se forma un equilibrio esa es la troposfera, ¿sí? Entonces dicen que es el efecto invernadero. Entonces los científicos dicen, el CO2 en el efecto invernadero es secundario. El efecto invernadero lo producen muchos gases, pero el más importante es el gas de invernadero, es el vapor de agua. Es el gas más importante, el que crea ese efecto invernadero. Entonces no es producido naturalmente. Es producido naturalmente para que los rayos del sol no se escapen y el CO2 está ahí pero en pequeñísima proporción. Entonces no es el CO2, dicen los científicos. Y se demuestra mirando la troposfera. Ellos dicen cuando hay contaminación por CO2 se calienta la Tierra y después de que se caliente la Tierra a 10-12 kilómetros que es la troposfera se calienta. Pero dicen los científicos, hemos mandado globos, hemos mandado los satélites y nunca, cuando la Tierra está un poco caliente, nunca hay calor en la troposfera. Entonces quiere decir que no hay efecto invernadero por el CO2. No hay efecto invernadero. Es otra la causa. Es una mentira que están acomodando, ¿sí? Entonces todas las teorías del calentamiento dice que comienza la gran mayoría. Dice, o sea, sí contaminan, pero es mínimo, ¿no? El resultado es que la Tierra no se calienta tanto y la teoría dice que si la Tierra se calienta en la superficie, se calentaría más en la atmósfera y eso no está pasando en nuestra atmósfera. Entonces dice, esto es mentira. Entonces, ¿qué hicieron para comprobar que era verdad o mentira? Perforaron el hielo de la Antártida y del Ártico
Al perforar el hielo se encuentran los tiempos, las capas del tiempo que han ido congelando, y por medio de isótopos. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo en el núcleo de los átomos, el núcleo está formado por protones y neutrones. Pero cuando es un isótopo, el número de protones es diferente al átomo normal. Por decir, un átomo normal tiene 10 protones y 10 neutrones para que haya un equilibrio. ¿Sí? Y cuando es isótopo hay menos o más. ¿Sí? Entonces esto genera una masa diferente, y entonces al generar esto hace que estos isótopos, como no son radiactivos, se pueda trabajar con ellos y se usen como rayos para ver situaciones especiales que se han formado en los diferentes elementos, en el agua, como gamma, como alfa, sí beta, crean, sí, como una luz. Luz, exacto, ¿sí? Como luces, de diferentes formas lo usan, ¿sí? Y entonces con los cambios, con los isótopos se ven los cambios de temperatura, y se encuentra un vínculo entre el CO2 y la temperatura, pero el vínculo es al contrario. Cuando las temperaturas suben, ¿sí?, hay mucho CO2. El CO2 se demora 800 años en subir como subió la temperatura. O sea, cuando las temperaturas suben, digamos nosotros, es exacto, muy lento. Entonces no puede ser el CO2 el que generó la temperatura alta del mundo. Entonces, ¿qué es? Entonces lo comprobaron con el sistema del hielo, ¿cierto? O sea, ya hay dos. Entonces dicen ellos, y nos dice el padre, dice: ay, hijitos, el desequilibrio logrado a través de sistemas de vidas imperfectos, como los sistemas de los comerciantes, son los que hicieron la obra que concluyó mal. La naturaleza también se expresa mal, sus elementos se enojan si los climas empeoran. Esta relación entre criatura pensante y naturaleza la pueden ya apreciar el mundo. Los elementos y los climas no se comportan como se comportaban en el pasado. El desvirtuamiento de la humanidad ha ido aumentando, y en paralelo a ello lo hacen los climas malos. Un ejemplo innegable de muda justicia: el fin de un planeta malo es catastrófico, cuando la moral de los seres que lo habitan es también catastrófico. Entonces, ¿qué dicen los científicos? Esto nos dice el padre: hijos, depende de ustedes. Entonces, ¿quién produce el calentamiento? Entonces se pusieron a buscar. Los que encontraron que el CO2 no era, y dijeron: no, pues el sol. El sol es bien caliente, pues si quién es el que calienta el sol, pues el problema es el sol y las manchas del sol. Y se pusieron a averiguar que las manchas del sol, cuando hay más manchas del sol, entonces ahora vamos a esta. Los volcanes, dicen, hablar del CO2, los volcanes producen mucho más CO2 que los carros y las fábricas y las personas y los animales. Pero cuando un volcán hace erupción mata a todo el mundo. No, mata lo que está el sector, en su círculo de explosión. Dependiendo del tipo de sí, pues si explotan todos, pues se acaba el planeta. Con los de dinosaurios, volviendo a ese tema, claro. fue un Pero aquí estamos hablando de un volcán o dos que exploten, ¿sí? Un volcancito. Entonces dice: las personas, aún más que los animales, las bacterias, que producen 150 gigatoneladas de CO2. Los animales, ¿sí?, y las bacterias producen 150 gigatoneladas de CO2 cada año. El hombre produce 7 gigatoneladas de CO2 cada año. Pero el que uno que produce más es el océano. No produce más que los animales, pero produce 80 gigatoneladas por año, el mar. Entonces porque dice, es que todo animal, todo objeto, todo produce. Ahora, pero todo también lo que está el mar vivo. es el que produce el oxígeno, ¿no? El plancton es el que produce el oxígeno. Exacto. Entonces, pero la atmósfera y los océanos intercambian dióxido de carbono. Cuando los océanos se calientan, liberan dióxido a la atmósfera, y después, cuando se enfrían, toman el dióxido de la atmósfera y queda otra vez todo limpio, ¿sí? O sea, que lo van a subir para poderlo purificar. Entonces, si los animales lo han transformado y los volcanes, el mar llega y lo limpia, porque hay mucho más mar que zona forestal, que ¿sí? Las plantas, sí. Entonces el mar limpia muchísimo. Pero no sale, este gas se introduce
en el fondo del mar. Crean los sedimentos. Y ahí es cuando crea los sedimentos y sale hasta los 800 años que leímos ahora. Sí, sí. Eso dicen ellos, ¿sí? O sea que se demora en reciclar. ¿Cómo dice? Se demora mucho tiempo en reciclarlo. Claro. Ah, sí, el mar se demora en reciclarlo, sí. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Nos dijeron que era el petróleo, sí. Nos dijeron que era el CO2, sí, pero no. Sí nada. contamina, pero es mínimo el contaminante. Nos dijeron que eran los animales, que eran la materia fecal de las vacas, pero ya vemos que el mar equilibra muchísimo CO2 que hay en la naturaleza. Están echando la culpa al sol. Entonces pasaron a echarle la culpa al sol. Necesitaba, el anterior fue que me O tocó sea que colar. el mar se convierte como en el radiador del planeta, ¿no? Sí, está cierto. Un radiador enfría, ¿no? Sí. Que enfría, que Se baja. regula, que- Sí. Dice el Padre, lo de Dios por sobre todas las cosas. Lo de Dios es el universo, las leyes cósmicas de perfecta armonía y creación y creación. ¿Dónde se encuentra lo de Dios? En las Sagradas Escrituras. Como tenemos ley de olvido, buscamos en las Sagradas Escrituras y ahí encontramos qué es lo que hay que hacer y qué fue lo que fuimos antes, porque lo que fueron nuestros hermanos fuimos nosotros, ¿sí? Entonces, lo de Dios por sobre todas las cosas. Si nosotros hubiéramos prestado atención a las Sagradas Escrituras, no estaríamos en este caos, porque lo de Dios no es religión, lo de Dios son leyes cósmicas. Cómo se mueve el universo infinito pensante, expansivo pensante. Entonces, viviente y expansivo pensante. Como el mundo no lo hizo así, es que el mundo cayó en el llorar y crujir de dientes. Caímos en una ignorancia, en una impotencia, en una debilidad frente a los fenómenos naturales. Y no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Lo único que sabemos, como nos dices tú, es que hay intereses económicos. Eso sí, intereses económicos que le conviene a uno, a Pero Biden. sí hubo un cambio. Yo sí creo que Sí lo- hay una diferencia en la emisión de CO2 con el tema No, del sí cambio lo hay. climático. ¿Del qué? Del cambio climático. Claro, sí lo hay, es indiscutible que sí lo hay, pero el hombre no sabe por qué, no entiende por qué, sí. Y nos dice el Padre, porque en la divina determinación los elementos de la naturaleza y las virtudes de cada uno reciben órdenes de actuar en una sola psicología. Por eso es que si el humano sigue, se extingue. Se extingue. Porque está luchando contra la naturaleza y la naturaleza es viva. Y la naturaleza es viva, Porque tiene también su ley de pedido. porque tiene Claro, su ley de También su ley de pedido. albedrío. Y dice, Todo, yo llego todo. hasta cierto punto. Yo llego hasta Y si cierto ellos punto. sobrepasan ese punto, pues los Ya borro. yo no le funciono. Los borro, como Exacto. borré a los dinosaurios y como borré a quién sabe qué. Pero no porque otras- yo quiera, sino porque está dentro de las leyes Pues, cósmicas. es que Porque hay límites. el Padre Eterno es eso, al momento de sobrepasar la escala molecular, pues vienen las consecuencias, ¿no? Ajá, hay límites. Dice el Padre, la humanidad al haber escogido en la prueba de la vida el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, se desarmonizó con respecto a la armonía común e igualitaria. Entonces, ¿qué perdimos? Perdimos inteligencia, perdimos sabiduría, ¿sí? Y todo se nos escapa en teorías y teorías, que es el caos en que se encuentra. No solo nos encontramos en caos económico, social, mental, sino que todos los que nos dirigen están en un caos y no entienden nada, en un caos de sabiduría. Vimos todas las burradas que están haciendo ahora en las Están noticias, en la ¿no? confusión más grande. Están en la confusión mental, porque la naturaleza no está con ellos claro. ya. No está con ellos, pero con el pueblo sí. Claro. ¿Sí? Cuando nosotros podemos en este momento retomar por medio de nuestra unión y virtudes ese poder que nos está esperando, ¿sí? Entonces salió una nueva teoría. Mi reino. La última teoría del cambio climático. Dice, la absorción natural del CO2 ha crecido al ritmo de las emisiones, según apunta un nuevo estudio del Instituto del Tares de Países Bajos. Más absorbe el Sí. Y publicado en Nature, analizando la deforestación. Entonces ya sacaron otra teoría, de que así como se producimos el CO2, entonces que también en la naturaleza no hay CO2 que cree caos. Pero lo estamos viviendo. El que peca y... ¿Cómo es? Y reza. El que peca y reza empata. Entonces sí, ya, se arregló solo. Sí. No hay cambio climático. No hay estamos cambio bien. climático. Simplemente están concluyendo en que no hay cambio climático. Pero sí lo estamos viviendo. No podemos negar. Ayer, antier llovió, hoy hizo sol.
Mañana va a llover otra vez, estamos en un caos. El Padre Eterno dice que llega un momento que no se puede predecir los elementos que están haciendo. Nadie da con... Nadie puede predecir. Dice que va a llover y le hace sol. Dice que siempre le llevan la Por contraria. ejemplo, eso, y también lo de los grados que se Sí. torció el planeta, eso que dura una 42 semana. grados. Una semana ahí, una semana de noche en la Antártida, eso, algún defecto tiene que tener. Pueda que, pues, quién sabe cómo fue en el pasado, ¿no? Quién sabe cuántos... El padre dice que a partir del error de la madre Eva y Adán, se generó la desviación y surgieron los climas, porque el clima era uno solo, era la eterna primavera. Y después de eso entonces se formaron esos estados de fríos intensos. A medida eso que es- nos dividimos, pues entonces... A medida que apareciendo vamos las cayendo en consecuencias de errores. la división. Pero ¿por qué división? Porque no estamos cumpliendo las Con la de leyes Dios, del cosmos. claro. Porque le hicimos caso al demonio. ¿Quién es el demonio? El sistema. ¿Sí? Y nos dice, esto es muy bueno, vengan, Ah, consuman, vengan acá. Dice el padre, la psicología humana hizo del infinito una psicología muda y contemplativa. Sí. No tenemos en nuestro diario vivir pendiente el infinito. Y el infinito es las leyes del universo, ¿sí? No dio para una ciencia que debió haber vinculado su propio sistema de vida con el infinito mismo. La criatura humana se dividió y se desvirtuó en su microscópico presente y se ganó un destino que será llamado por las criaturas del futuro el ocaso de un extraño mundo. ¿Sí? O sea, el mundo de los bobos, idiotas, por no decirnos más, dicen extraño mundo. El mundo lo somos nosotros. Pero todavía tenemos oportunidad, un Sí. pequeño grupo que estamos entendiendo que queremos el cambio, hacer de esto algo diferente, ¿sí? Abandonando este sistema. Gloria al Padre, hermano.